Urgente o importante. Real Sacerdocio, parte 2. En la primera parte comentamos sobre cómo nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos y buscar lo urgente, que es pasajero, en lugar de ocuparnos en lo que es importante y eterno. Tocamos como punto principal y que trasciende a esta vida nuestra posición como real sacerdocio delante de nuestro Señor. En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos un par de puntos necesarios para poder ejercer nuestro sacerdocio al servicio del Rey. Debemos recurrir al manual sacerdotal, que es Levítico, que nos muestra la santidad de Dios y los requisitos para que el hombre tenga comunión con Él. Y se divide en dos grandes aspectos: el camino hacia Dios, sacrificio, y el andar con Dios, la santificación. Vimos el primer aspecto de la vida sacerdotal, que es el camino a Dios, el sacrificio, el cual se cumple y resume en el Señor Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el cumplimiento de todos los sacrificios. Él es la ofrenda, el sumo sacerdote y el que trae la ofrenda. Hagamos un ejercicio y pensemos en nuestras actividades, conversaciones, actitudes y pensamientos que tuvimos en el último día. Ahora llevémoslos a nuestra posición sacerdotal. Tuvimos una vida consagrada, que es nuestro holocausto. Tuvimos obras que perduran, que es la oblación. Tuvimos el deseo de comunión con Dios, que es la ofrenda de paz. Nuestras ofrendas en el último día han subido como olor grato delante de nuestro Señor. Bien, luego de obtener el camino hacia Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora viene el segundo aspecto de la vida sacerdotal, el andar con Dios, la santificación. Este segundo aspecto fundamental de la vida sacerdotal no tiene la propiedad de conmutación con el primero. Es decir, el orden de los factores sí altera el producto. No podemos buscar caminar con Dios si antes no podemos llegar a Él. Y la santificación es inalcanzable sin antes quitar el pecado del medio. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La falta de comprensión de esta verdad es la que lleva a las religiones del mundo a procurar hacer buenas obras para llegar a Dios, lo cual será inalcanzable. Pero nosotros hemos encontrado en Jesús el camino al Padre y tenemos acceso a la santificación. 1 Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es un mandato que nos da nuestro Señor, que toda nuestra vida, cada decisión, cada circunstancia y cada pensamiento sea santo como Él es santo. El libro de Levítico enumera y desarrolla varias leyes para el pueblo de Israel, como leyes sobre la pureza, la conducta del pueblo y la vida de los sacerdotes, leyes sobre las fiestas solemnes, leyes sobre el aceite, el pan y la blasfemia, leyes sobre las ofrendas, los votos y los diezmos. Los sacerdotes tenían una descripción detallada de las medidas, fechas, acciones y requisitos necesarios para ejercer su sacerdocio y buscar andar con Dios. Nosotros ahora, para mantener la comunión con Dios, debemos vivir procurando la santidad. Hebreos 12:14.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El seguir es un ejercicio constante, quiere decir perseguir, practicar, a pesar que nuestra naturaleza nos arrastra en el sentido contrario. No nos nace procurar la santidad, por el contrario, estamos prestos a contaminarnos y pecar. Entonces, debemos optar por la santidad, decidir por el recurso frente al pecado. Tenemos una herramienta que nos ayuda en nuestra santificación. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor acumulada en nuestra mente y corazón dará como resultado un escudo ante la contaminación y el pecado. Pero, ¿y si pecamos? Si nos contaminamos nuevamente. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz. Sin embargo, esto no es un permiso para pecar indiscriminadamente. Pablo lo advertía a los romanos que de ninguna manera deberíamos perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia, puesto que nosotros hemos muerto al pecado y nacimos a una nueva vida en Cristo. Este pensamiento de libertinaje demostraría que no se ha entendido y recorrido el camino hacia Dios, que es el sacrificio de Cristo. Una característica especial en la vestidura sacerdotal era una lámina de oro que llevaban en la frente cuando ministraban. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Llevaban en la frente un recordatorio de su consagración a Dios, una marca de que su vida debía ser apartada para Dios. A nosotros ahora no nos serviría de nada ponernos un cartel, aunque sea de oro, para demostrar nuestra consagración a Dios. La consagración ya no es por ritos y símbolos. La consagración debe ser de nuestro cuerpo y nuestra mente, de tal manera que los testigos alrededor nuestro puedan leer en nuestras acciones, actitudes y decisiones santidad a Jehová. El ser santo quiere decir separado, consagrado, y Dios nos separó para Él con un propósito. Volvemos a 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito, ejerciendo nuestro sacerdocio que está a su servicio, y anunciar su amor y salvación con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, que pueden ser oídas más fuerte y más profundamente que nuestra voz.